Para aquellos adultos y adultos mayores que pensaron que porque ya pasó la época de niñez y juventud no tienen que volverse a vacunar, les tengo una noticia, mala y buena. Mala pues por el pinchacito y buena por la cantidad de enfermedades que pueden prevenir, ¿verdad, doctor Roncancio? Olga, el pinchacito no duele. No. A mí yo soy muy guapa, pero hay muchos que son un poquito gallinas con ese asunto, es una bobadita de nada. A veces duele, a veces no, pero el beneficio que las vacunas ofrecen es demasiado. Entonces en comparación son dos con noticias lo que buenas, el pinchacito no duele, que el doctor Gustavo Roncancia, un médico infectólogo, nos cuenta y puede prevenir muchas enfermedades. Doctor, bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Olga. Tenemos del 24 de abril al 30 de abril la Semana Mundial de la Vacunación y la idea es que reforcemos ese concepto tanto en niños como en adultos. En Sana que Sana nos queremos adelantar a esa semana. ¿Qué tanta cultura de vacunación hay? ¿Qué tanta falta de información hace que la gente no lleve a sus chiquitos y siendo adulto a vacunarse? ¿Cómo es eso? En Colombia en general la gente sí se vacuna, a diferencia de lo que está pasando en otras partes del mundo, donde han surgido movimientos antivacuna importantes y donde en otras partes mucha gente no lleva a sus niños a vacunar. En Colombia en general creo que la conciencia de vacunación es buena, en niños, en adultos pienso que nos falta un poco más. Llamativamente llevamos a los niños a vacunar, pero a los adultos no lo hacemos y claramente corremos igual o más riesgo. ¿Será por falta de conocimiento de la importancia y necesidad de vacunarse en la vida adulta, ¿no? Yo creo que en las facultades de medicina nos falta insistirle un poco más a los médicos para que vacunen a los adultos y de ahí que ellos también incentiven a los pacientes a vacunarse. Doctor, sentémonos y entonces en Sana que Sana, previa a la Semana Mundial de la Vacunación, pues queremos insistir a través de este medio de comunicación en la necesidad de vacunarse y vamos a iniciar recordándole a los televidentes cómo funcionan las vacunas, qué es lo que genera ese pichancito no doloroso en nuestro cuerpo, eso que nos meten en el organismo, qué genera en nosotros, de qué material está hecho, qué es una vacuna, mejor dicho. Las vacunas en sí inicialmente aparecen como la mejor opción, ¿sí?, en la cual el conocimiento biológico se aplica para prevenir enfermedades. Junto a la sanidad del agua, junto al agua potable, es la medida que más ha podido prevenir a través de toda la historia de la salud en el mundo o de la medicina del mundo, enfermedades. ¿Sí? Es la medida, hemos podido eliminar agentes que mataron tantas personas como la viruela en el mundo, la pudimos eliminar en 1978, ¿sí?, vacunando masivamente y comprometiéndonos. Estamos eliminando en las Américas, tratando de eliminar polio, sarampión, otras enfermedades, pero necesitamos que esto sea un esfuerzo colectivo. Esto es de toda la comunidad, ¿sí? Si todos trabajamos juntos, podemos hacer que la inmunidad se presente. Entonces, ¿las vacunas qué son? En teoría, ¿cómo nacieron? ¿Hace cuánto? Quería que me le metiera un poquito de historia. A ver, no, es que había algo que se llamaba variolación, ¿sí?, para prevenir la viruela. Lo hacían los chinos y lo aprendieron los ingleses. ¿Qué era variolar? Coger a los que tenían viruela, ¿sí?, y básicamente cogían esas ampollitas de viruela donde había el virus activo y cogían y lo sacaban y se lo ponían a gente sana. ¿Para qué? Para que le mostrábamos el antígeno, se llama, le mostramos el virus casi muerto y entonces uno desarrollara inmunidad, y si desarrollaba inmunidad ya no le iba a dar. ¿Cuál era el problema de la variolación? Que a uno de cada 20 o uno de cada 18 les daba viruela, ¿sí? Eso después lo llevaron a Inglaterra, lo masificaron, pero posteriormente hay dos personas, uno el doctor Jenner y dos el doctor Pasteur, que hacen que esto se maneje de una mejor forma. Llama la atención y lo descubren con ordeñadoras de vacas que les daba básicamente algo en las manos y no les daba viruela. Y descubrieron que era como una especie de vacunación, se exponían a algo, que había un virus que había en las ubres de las vacas y por eso no les daba viruela, porque tenían algo parecido. Pasteur desarrolla un poco más el concepto y ya desde 1890 lo tenemos y se empieza a aparecer. Las vacunas que tenemos hoy son muchas veces diferentes a las que teníamos hace unos años. Hace unos años se cogía el microorganismo y casi que era casi muerto y como tal, digamos que se le inyectaba a la persona para que generara inmunidad, generara respuesta, generara anticuerpos y así no le volviera a dar. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Se llaman vacunas replicativas. Está el microorganismo casi muerto. Entonces, en alguien con defensas bajas, ese le puede dar la infección. Entonces, fiebre amarilla, por ejemplo, si se lo ponemos a alguien que tiene defensas bajas, ha habido algunos casos, pocos, en donde aparezca esto. La vacuna de la varicela, la vacuna del zóster, puede hacer que le dé enfermedad al paciente si tiene, ojo, lógicamente, defensas bajas. Por eso las vacunas actuales son
pequeños fragmentos del ADN o pequeños fragmentos de la estructura de las bacterias o de los virus que no generan estas respuestas y que son mucho menos, tienen muchos menos efectos secundarios y son mucho más seguros. Usted decía que ¿cuál enfermedad fue erradicada gracias a la vacunación? La viruela. La viruela. ¿Alguna otra? En este momento estamos en campaña de erradicación en las Américas de sarampión, de polio, como tal esas son las que vamos más adelante. En el caso de la viruela, ¿por qué se logró? Tiene que ser una cosa masiva. Claro, eso fue mundial, todo el mundo se comprometió, viruela probablemente fue la gente que más mató indígenas cuando llegó la colonia y la conquista en nuestro medio, ¿sí? Incluso mucho más que la propia colonia y conquista, y de ahí que hubo un esfuerzo mundial para tratar de eliminarla. Y la Organización Mundial de la Salud se puso muy las pilas con esto, gobiernos mundiales, y en 1978 último caso de viruela presente. ¿Y por qué no nos hemos puesto las pilas con el resto? Resulta que en muchas partes del mundo aparecieron movimientos antivacunas diciendo que las vacunas producían efectos secundarios. Las vacunas, así como cualquier medicamento, incluyendo acetaminofén, puede ocasionar a veces malestar o una molestia, las vacunas también pueden producir algunos a veces efectos secundarios, y ha habido gente que los ha sufrido, y como tal digamos que hubo algo de propaganda negativa que apareció hace algunos años, favorecida por algunos estudios que decían, por ejemplo, que las vacunas para el sarampión aumentaban la posibilidad de autismo. Eso después se corroboró, al doctor que promovió eso claramente se le encontraron muchos intereses negativos y claramente esa información fue verificada. Una vacuna sí puede doler, puede a veces causar algunas molestias, pero en general es la mejor estrategia que tenemos para prevenir enfermedades, y de ahí que si podemos masificarla, podemos crear algo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, si la mayoría de la población se vacuna, resulta que eso va a hacer que a los otros también se les transmitan los anticuerpos y podemos prevenir enfermedad masivamente en una población. Supongamos que Medellín no fuera una zona propicia para la aparición del dengue, que sí lo es, pero que no lo fuera. Igual yo debería vacunarme contra el dengue para que esa vacunación fuera masiva, sin importar en qué parte del mundo y región esté, sin importar si es una región endémica para esta u otra enfermedad, debería siempre vacunarme, ¿cierto? En Medellín tenemos mucho dengue, con vacuna del dengue todavía estamos aprendiendo algunas cosas, por ejemplo en Malawi aparecen algunos estudios que dicen que a los niños les da más dengue grave si se la ponen, entonces estamos esperando a que tengamos mejor evidencia al respecto, pero sí, será una estrategia, si tenemos una vacuna óptima que nos dé una buena protección y que sea segura, probablemente todos nos deberíamos vacunar y así evitaríamos esto. Las vacunas entonces se elaboran con conservantes y con los bichitos. Las vacunas tienen partes de los microorganismos y, ojo, muy importante lo que acabas de decir, tienen conservantes y tienen potenciadores. La razón por la cual las vacunas duelen usualmente es porque se les agrega aluminio o alumbre. Son sustancias que lo que quieren hacer justamente es eso, hacer que se inflame el tejido para que llame a la respuesta inmune y esta venga y actúe. ¿Sí? Si no tuvieran eso, la respuesta sería local, sería solo en esa parte y probablemente todo el cuerpo no se llenaría el efecto benéfico de la vacuna. Entonces a veces por eso es que tienen que doler, pero un poquito nada más. No ¿sí? vale, dolería mucho más. Y tienen unos conservantes que justamente hacen eso, a veces pueden dar algo de alergia en algunos pacientes, eso cada vez se revalúa más, y también permiten eso, que se conserven y que se puedan mantener. Un punto muy importante de las vacunas es la cadena de frío con algunas específicas, eso no en cualquier parte pueden vacunar, lo ideal es que sean centros adecuados donde se mantenga la conservación adecuada de las vacunas. Hablando de eso, doctor, porque hay vacunas que hacen parte de nuestro sistema de salud y no tienen costo y otras que sí, y yendo más allá, ¿cómo es el proceso de elaboración e investigación de las vacunas? Bueno, usualmente las vacunas son un punto que aparece de investigación en la industria farmacéutica. Los virus, por ejemplo, como la influenza, mutan cada año, cambian cada año, y por eso no nos podemos curar de la gripa, y por eso cada vez, sobre todo en épocas de invierno, aparecen nuevos virus y de ahí que nos enfermamos cada año. Entonces cada año lo que hacen es recolectar las cepas que están circulando y construir vacunas específicas, y cada año aparece una vacuna nueva para influenza. Eso es muy diferente para otros tipos de vacunas como la neumococo, como la del sarampión, donde usualmente la misma construida hace muchos años y se viene trabajando. De ahí que ya sabemos cuál es el tipo circulante, la industria construye la vacuna y la ofrece a la Organización Mundial de la Salud o a los gobiernos, y en cada gobierno, por ejemplo en el colombiano, hay una comisión del Instituto Nacional de Salud que básicamente regula, es una comisión de expertos formada por epidemiólogos, infectólogos, salubristas públicos, que maneja este tema a la perfección y sabe qué es lo que más le conviene al país para tratar de fomentar y de promover y de asegurar una vacunación óptima. Hemos dicho que el pinchacito duele un tricitico, como tapar el sol con un dedo, pero más duele tener enfermedades como que se pueden prevenir. ¿Qué enfermedades podemos prevenir con vacunas? Un listado grande en niños y en adultos. Polio, difteria, pertusis, tétano, sarampión,
podemos prevenir enfermedad invasora por neumococo, que es lo que más causa otitis, sinusitis, causa meningitis, causa neumonía. Podemos prevenir meningococo, una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad muy alta causando meningitis o enfermedad meningocócica invasora. Podemos prevenir tuberculosis con formas graves en niños con la aplicación de BCG. La hepatitis B, por ejemplo, cuando vacunamos, si evitamos hepatitis B, podemos evitar cáncer hepático asociado a hepatitis B. Podemos evitar hepatitis A, podemos evitar PBH y PBH con serotipos o con inmunotipos que causan cáncer de cuello uterino. Entonces podemos prevenir cáncer con vacunación si vacunamos tempranamente. Esas entre algunas. Otras, fiebre amarilla, ¿sí? Tenemos vacunas para cólera, para salmonela, sobre todo en viajeros, o viajeros que van a otras latitudes, encefalitis japonesa, por ejemplo. Podemos prevenir enfermedades tan graves como esta. Imagínense, un listadito ahí somero de las enfermedades prevenibles gracias a las vacunas. 305-316-6560 es la línea de WhatsApp. Inquietudes sobre las vacunas. En particular, nuestro tema central es las vacunas para los adultos, nuevas vacunas y las vacunas en general, pero más adelante también vamos a hablar de las vacunas de los chiquitos. Bienvenida a las inquietudes y sus aportes a nuestra línea de WhatsApp. Y mientras tanto va la siguiente pregunta para el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo de nuestra muy querida clínica Cardiovid. Veamos. Es Paola Ortiz y yo quisiera saber cuál es la importancia que tiene para que los adultos y los ancianos se vacunen. Adultos y adultos mayores deberían. Claro, pero sobre todo vale la pena insistir en el riesgo que tenemos, ¿sí? La vacuna en el adulto, digamos que está enmarcada más por el riesgo que tiene el paciente. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de enfermar y que deberían vacunarse para unos puntos específicos? Pacientes mayores de 65 años tienen más enfermedad invasora por neumococo, más neumonía, más gripas, y las gripas o la influenza les da peor, entonces deberían vacunarse. Los pacientes con obesidad, estamos descubriendo que se constituyen en los que más los afectan, por ejemplo, los virus respiratorios y que más pueden tener mortalidad incluso. Las mujeres embarazadas y los pacientes con enfermedades crónicas como son enfermedad renal crónica, cardiópatas, pacientes que tienen falla cardíaca, pacientes que han sufrido infarto. Se ha demostrado, por ejemplo, que si vacunamos para influenza a los pacientes que han tenido infarto versus los que no han tenido infarto, les disminuye 4 veces la tasa de volverse a infartar en los siguientes 5 años a los que vacunamos para la gripa. Entonces uno puede... ¿Una gripa puede inducir...? Hay algunas teorías que mencionan que los virus que promueven las infecciones respiratorias hacen que el endotelio, que los vasos sanguíneos se edematicen más, inflaman más y que puedan tener más riesgo de reinfarto. Entonces, hay estudios claramente hechos en donde los pacientes con falla cardíaca, con posinfarto de miocardio, si los vacunamos, se reinfartan 4 veces menos que los que no los vacunamos. O sea que no solo nos estamos vacunando contra la influenza y miles de cosas, sino contra lo que puede generar una influenza. Claro, y un punto muy importante es que, por ejemplo, a los pacientes que trasplantamos, a los pacientes que van a quimioterapia, a los pacientes que toman medicamentos que les bajamos las defensas como prednisona, como biológicos, es claro que ese paciente tenemos que vacunarlo antes para prevenir, pero hay que vacunar también a los de alrededor, ¿sí? Para que justamente no traigan la gripa y no se la peguen a ese paciente que puede verse más afectado. Entonces las otras poblaciones son esos, los inmunosuprimidos, los pacientes con enfermedad pulmonar, son los más importantes para vacunar, asmáticos, pacientes con lo que llamamos EPOC, pacientes fumadores pesados, esos pacientes deberían vacunarse más. Y en más de 50, 60 años, pacientes que tienen riesgo de herpes zóster, lo que llamamos culebrilla, hemos encontrado un beneficio importante en disminuir no solo la aparición de esta enfermedad, que puede ser muy cansona y molesta, sino también las recurrencias y lo que se llama la neuropatía, que es que queda con un dolor crónico el paciente de una manera muy importante. Generalmente, doctor, en estas personas adultas, cuando van a sus revisiones anuales, que espero que estén muy juiciosos, haciéndose esos chequeos anuales, los chequeos ejecutivos, por ejemplo, también de Cardiovid, el especialista debería recordarle a una persona que haga parte de esa población que usted mencionaba que debe vacunarse. Eso debería ser parte de la asesoría que nos dan. Claro, yo creo que los neumólogos están muy convencidos de esto y los neumólogos ya saben, cada año vacunación para influenza, con neumococo se aplica de acuerdo a unos puntos específicos. Los cardiólogos ya saben, vacuna para influenza y usualmente vacuna para neumococo la mayoría de los pacientes. En las unidades renales es muy claro que los nefrólogos mandan cada año a vacunar a sus pacientes, ahí con otros riesgos
adicionales, hepatitis, por ejemplo, les miden títulos y lo verifican. Pero esto no solo debe ser del especialista o del especialista en enfermedades infecciosas, sino que debe involucrar a todos los médicos, ¿sí? Los cirujanos saben que, por ejemplo, si van a operar a un paciente y le van a sacar el vaso, hay que vacunarlo idealmente 15 días antes para evitar que tenga infecciones asociadas. Los neurocirujanos, cuando los pacientes tienen fístula, también saben que hay que vacunarlos. Pero esto debe ir más allá y debe involucrar a todos los médicos y la propia comunidad. Y un punto que yo digo a los pacientes es: usted tiene riesgo de tener una gripa que le dé más grave que a otros, pídale a su médico que lo vacune. Y en nuestro medio cada vez se ha avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre niños y adultos? Que en niños hay un PAI, un programa amplio de inmunizaciones que está financiado por nuestro gobierno. En cambio, en adultos solo tenemos vacunación financiada por nuestro sistema de salud en algunos puntos específicos. Para pacientes con VIH, neumococo, hepatitis B, para pacientes con ciertas condiciones, influenza, pacientes inmunosuprimidos, cardiópatas, neumópatas, los que ya dijimos, y neumococo en algunas poblaciones, sobre todo en algunos sectores de Colombia, para mayores de 65 años o pacientes con EPOC. Pero nos falta diseminarlo mucho más y hacer que médicos y pacientes se convenzan de sus beneficios. O sea, según le entiendo, algunas tienen costo para los adultos, pero vale la pena. Yo pienso que es mejor, mucho más el beneficio que el costo en este caso. Doctor, tenemos unas imágenes que el doctor Gustavo Roncancio nos envió, vamos a verlas en el orden, don Carlos, y es hablando un poco sobre esa campaña de vacunación, sobre la semana de la inmunización que a nivel mundial se conmemora a partir de la semana entrante, y usted quería resaltar como ciertos asuntos chéveres, como pedagógicos, para convencer. Vamos a ver las imágenes. Bueno, no. Hablemos de esa campaña de vacunación mundial. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Hay cifras de cuántas muertes se presentan en el mundo debido a la falta de vacunación? Eso es dramático porque depende de cada enfermedad, sí, pero sabemos que con neumococo en particular y con influenza tenemos cifras que se contabilizan en millones de muertos. 11 millones de muertos fue lo que se pudo haber calculado, y de ahí que por eso se quiere masificar el mensaje de que todos juntos podemos prevenir. Y esto no es solo del médico, no es solo del ministro de salud que salga de una campaña, es del padre de familia que se convenza que debe llevar a sus hijos. Porque pasa, en muchos gobiernos tenemos todo montado para que los niños se vacunen, pero resulta que el papá no los lleva, porque leyó una noticia en internet, porque vio un anuncio en el periódico, porque vio un caso, porque le contaron, y el papá es quien probablemente, o la mamá, son quienes más deben responder por eso y llevar a sus niños. Pero también en el adulto lo paso al acompañante. Allá en el adulto mayor tiene que ser el hijo, el compañero, el cuidador, el que vaya y diga por qué no lo vacunamos, ¿sí? Y muchas veces lo que veo en consulta es que digamos, los médicos no lo ofrecemos de primera vez porque no está tan fácil su acceso, y muchos pacientes sí quisieran vacunarse y piden la vacunación, y debemos al contrario promoverla. En el caso de esas vacunas que usted hablaba para los adultos y adultos mayores, ¿son una única dosis o cómo es eso? Eso depende. Relativo. Hay esquemas diferentes, para cada una de las vacunas hay unos puntos importantes. Neumococo, por ejemplo, a veces se convierte en un enredo para los médicos porque hay dos tipos de vacunas: la vacuna 13 valente, la vacuna 23 valente. La 13 valente es más potente, más activa, la 23 le puede quitar un poco de poder a la 13, entonces a veces hay que espaciarlas un poquito, no se pueden poner al tiempo. Pero lo que se recomienda es vacunar para neumococo e influenza, por ejemplo, al tiempo, y ver muy bien y que el paciente lleve la tarjeta, el carnet de vacunación siempre a la consulta, para que el médico sepa qué le falta, cómo vamos y a dónde vamos. La mayoría de las veces en los centros de vacunación le dicen al paciente o le escriben con lápiz: mire, la próxima vacuna es en tanto, y eso hace que el paciente sepa qué le falta y hacia dónde vamos. Muy bien. Seguimos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando de las vacunas para los adultos, pero hay que hablar del origen, de las vacunas para los niños, porque adultos sanos están de la mano si fueron vacunados cuando pequeñitos. Por eso hoy tenemos nuestra sección Noticias Sana que Sana. Y hoy nos acompaña la doctora Rosalba Vivastroches. Ella es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas. Doctora, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, muy bien. Me imagino que una de sus obsesiones con sus pacientes es que cumplan con su esquema de vacunación. Supremamente importante, doctora. Claro que sí, incluso con nuestros hijos y familiares, ¿no? La vacunación es, como ya lo decía el doctor Gustavo Roncancio, una de las herramientas más importantes para
combatir enfermedades que se pueden, enfermedades infecciosas que son transmisibles y que se pueden prevenir con vacuna. Entonces es importante para las madres, para las familias, para nosotros como médico, pediatra, infectólogo, recomendar siempre que los niños sean llevados puntualmente en las edades recomendadas a recibir sus vacunas, que son completamente gratuitas. O sea, nosotros tenemos un plan que se llama el Plan Ampliado de Inmunizaciones, que está diseñado por el gobierno nacional y que incluye todas las vacunas que están incluidas en ese programa son completamente gratis. Entonces, de verdad que uno de los regalos más importantes, invaluables que podemos darle a nuestros hijos y a nuestros niños colombianos son 3 regalos. El primero es el amor, el segundo es la leche materna, que es importante hasta los 2 años, y el tercero son las vacunas. Súper importante. Son importantes y son gratuitos. Yo le preguntaba ahorita al doctor Roncancio cómo era, según él, según su experiencia, el comportamiento de los colombianos frente a las vacunas, cómo es el comportamiento de los padres frente a las vacunas de sus niños. Sigue habiendo casos de niños con enfermedades prevenibles con vacunas, lamentablemente ya con esta enfermedad, por no haber recibido ese derecho. Sí, pero en realidad, como él ya lo mencionaba, en Colombia en general tenemos una muy buena cobertura en vacunación. Nosotros manejamos promedios altos de cobertura de vacunas, pero todavía podemos encontrar casos aislados, algunos casos de enfermedades que se pudieron haber prevenido con vacunación. Ajá, perfecto. Usted me quería hacer énfasis en 2 vacunas importantes, y ahorita hablaremos nuevamente del esquema de vacunación para los chiquitos, que son vacuna de sarampión, que está incluido en nuestro sistema de salud, y la de meningococo. Usted me decía que no está, pero es igualmente importante hablarla. ¿Por qué reforzar estas 2 vacunas, doctora? Bueno, sarampión es importante que tengamos presente que está dentro del programa ampliado de inmunizaciones, que es gratuita, y que estamos viviendo una época en que tenemos mucha población migrante, ¿cierto? Población que ha venido básicamente de Venezuela. Entonces, tanto niños como adultos que vinieron sin vacunas y que presentaron enfermedad por sarampión. Entonces, en años pasados, incluso en 2018, tuvimos una alerta muy importante porque hubo casos de sarampión, no de colombianos, sino de niños venezolanos que cruzaron la frontera, que llegaron a Colombia y que presentaron la enfermedad del sarampión estando en nuestro territorio, ¿cierto? Y que si nosotros tuviésemos niños que no han recibido la vacuna, se hubieran podido enfermar, porque no tenían la protección. Entonces se empezó toda una campaña de reforzar a todo nivel, en todas las ciudades de Colombia, la importancia de la vacuna contra el sarampión. Actualmente en Medellín y en Antioquia la alerta ya se ha controlado, ¿cierto? No hay más casos nuevos, pero tenemos lugares del país como las regiones fronterizas con Venezuela, Cúcuta, Bucaramanga, básicamente los Santanderes y la costa, donde todavía están en alerta por sarampión y están vacunando incluso antes de la edad recomendada, que es al año, están adelantando la vacuna precisamente para prevenir que se disemine la enfermedad del sarampión en nuestro territorio, cuando ya en 2014 la OMS había declarado que nosotros estábamos libres de sarampión. Ya no podemos decir lo mismo, porque tenemos en medio de nuestra población niños y adultos venezolanos que vinieron sin vacunas y que están compartiendo con nosotros el ambiente. Entonces necesitamos... La barrera es la vacunación. Si tenemos nuestros niños vacunados, los adultos vacunados, no se van a enfermar y allí se cortaría la cadena de transmisión de la enfermedad. ¿Y meningococo? Bueno, meningococo sí es una vacuna que hasta ahora no ha sido incluida en el PAI. Es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, se puede presentar solamente como meningitis, se puede presentar como la presencia de la bacteria en la sangre, que eso se llama meningococcemia, y se pueden presentar las 2 cosas juntas, ¿cierto? Entonces, estos pacientes tienen una mortalidad alta, sobre todo cuando la bacteria está en sangre, causa algo que se llama choque séptico, una meningococcemia, es algo fulminante, y los niños en 12 a 24 horas fallecen. O sea, empiezan los síntomas, un malestar general, una fiebre alta, a las 12 horas empiezan a aparecer unos punticos rojos en la piel que se llaman petequias y pueden ser manchitas como de sangre, como violeta, en toda la piel, eso ya se llama púrpura, y de ahí a la muerte hay otras 12 horas más. Aunque los lleven a tiempo,
al servicio de urgencias. Entonces, en realidad es una enfermedad que, como avanza tan rápido, a veces uno se queda sin poder ayudar, ¿cierto? Se podría prevenir con vacunas. No está todavía incluida en el programa de vacunas de Colombia, en el PAI, porque de todas formas su incidencia no ha sido como tan alta y el gobierno está sopesando costos, beneficios, ¿cierto? Pero cuando se presenta es muy grave y hay 3 vacunas disponibles, ¿cierto? Que se pueden pagar a aquellas personas que pudieran comprarla. Vale la pena por lo que usted describe. Hay 2 que se pueden aplicar desde pequeñitos, desde los 2 meses, y hay otra que es desde los 9 meses. Si el niño ya tiene 1 año, es solamente una vacuna y queda protegido. Entonces, en realidad es una enfermedad que cuando uno la ve por primera vez como médico, no quisiera volverla a ver nunca más. Y ahí está la alternativa, la vacunación. Doctora, según recuerdo, yo tengo 2 hijos. Yo salí de la clínica directo para el centro de vacunación. O sea, hay una de las primeras vacunas es recién nacido, ¿cierto? Para darle introducción al esquema de vacunación que ahorita más adelante lo ampliaremos. Claro, hay 2 vacunas que se deben aplicar al recién nacido, pero de hecho no puede salir de la clínica sin haberse yo dije, me la pusieron, claro, me la pusieron en la clínica, sí, se las pusieron en la clínica. Exactamente, entonces en toda institución ahí empieza de salud, la historia de vacunación. Sí, en toda institución de salud donde se atiendan partos o cesáreas, donde nazcan bebés, los bebés no pueden salir del hospital o de la clínica si no han recibido la vacuna de hepatitis B y la vacuna de BCG. La vacuna de BCG tiene una excepción, que no se debe aplicar a hijos de mamás con infección por VIH, ¿cierto? No se les pone hasta que uno esté seguro que el niño no tiene la infección, porque puede causar enfermedad diseminada en estos niños, pero de resto, si el niño pesa 2000 gramos o más, y es un niño por demás sano, sin otros factores, una mamá que no tiene VIH, se le pone la vacuna de BCG el día que nace contra tuberculosis, sí, y hepatitis B igualmente. Salen de la clínica a su casita con esas 2 primeras vacunas y a los 2 meses regresan a continuar el esquema. Y hablando de esquema, seguiremos hablando de este tema con la doctora Rosalda Vivas Troches, pediatra especialista en enfermedades infecciosas, y con el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo de Cardiovid. Nuestro tema de hoy es las vacunas para los adultos mayores, y recordar y enfatizar en las vacunas. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. La semana entrante se celebra en el mundo la semana para hablar de la vacunación, de la importancia de las vacunas, de la cantidad de enfermedades que se pueden prevenir gracias a ese derecho de los niños y deber de los adultos. Razones para que los adultos se vacunen. La protección que brindaban las vacunas que fueron recibidas en la infancia va desapareciendo. Hay algunas vacunas recomendadas específicamente para adultos. Algunos virus, como el de la influenza, pueden cambiar con el paso del tiempo. Según los planes de viaje o trabajo, se puede aumentar el riesgo de contraer algunas enfermedades. Seguiremos entonces en nuestra conversación con el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo, y con la doctora Rosalba Vivas, pediatra especialista en enfermedades infecciosas. Y dejamos planteadito el comienzo del esquema de vacunación. ¿Me recuerda, doctora, cuáles son esas 2 primeras vacunas que deben recibir los niños dentro de la clínica recién nacidos? Sí, contra hepatitis B y la BCG, que es contra tuberculosis, pues la enfermedad grave por tuberculosis. Y nos decía usted que después a los 2 meses... A los 2 meses deben regresar para continuar con las siguientes, que son la pentavalente. Ve, ahí tenemos con letra menuda, pero ahí está el esquema de vacunación para que la doctora nos lo recuerde. Abuelitos, pónganse las pilas, papás y mamás también, veamos. Y está publicado en internet, fácilmente lo pueden buscar y lo van a encontrar. Entonces, cuando el bebé ya cumple 2 meses, deben acudir de nuevo al servicio de vacunación para recibir una vacuna que se llama pentavalente, que protege contra 5 enfermedades, contra difteria, que es una enfermedad respiratoria grave, tosferina, tétanos, enfermedad invasora por Haemophilus influenza y hepatitis B. Esta incluye esas 5 vacunas. ¿A los 2 meses? A los 2 meses. ¿Y es solo una vacuna? Sí, son 5 en una. Penta, ahí está. La pentavalente. La vacuna contra polio, sí, que es una parálisis flácida, que ya gracias a Dios no lo vemos mucho, poliomielitis, ajá, y se ha ido
verdaderamente eliminando porque se intensificó la vacunación. Entonces ya polio vemos quizá adultos que en la infancia lo padecieron y ahora tienen las secuelas, pero no hemos vuelto a ver casos nuevos. Rotavirus, que son goticas, y la primera dosis de neumococo. Ese neumococo es muy importante porque la enfermedad neumocóxica invasora, como ya lo mencionaba el doctor Roncancio, también es muy grave, tanto la neumonía grave, la meningitis, ¿sí? Entonces esta vacuna ha logrado disminuir esa incidencia de la enfermedad invasora y pues disminuir la mortalidad de nuestros niños. Qué bien. Después asimismo que protege contra otitis media, porque el neumococo es el principal causante de la otitis, entonces cuando vacunamos los niños se enferman menos de otitis. A los 4 meses vamos a repetir, entonces está la segunda dosis de pentavalente, otra vez polio, la segunda y última dosis de rotavirus y la segunda dosis de neumococo. A los 6 meses la tercera dosis de la pentavalente, la tercera de polio y la primera dosis de la influenza estacional, que como cambia cada año, porque el virus cambia también, el virus muta, entonces la vacuna del 2018 no es la misma del 2019, hay que esperar a que ella llegue al país y se pone a los 6 meses. A los 7 meses regresan por una segunda dosis de influenza y ya al año van a recibir la primera dosis de sarampión, paperas y rubeola, que protege contra estas 3 enfermedades. El sarampión, que ya se los mencioné, que también tiene, el sarampión es la enfermedad infectocontagiosa, es la enfermedad infecciosa más contagiosa de todas. Si tú tienes sarampión y estás en medio de una población que no está vacunada, que no tiene anticuerpos contra sarampión, se van a enfermar casi que el 98% de los que estuvieron en contacto contigo. Entonces, sarampión, rubeola, paperas, aquí va la primera dosis, varicela, que es muy importante, y este neumococo es un refuerzo de esas dosis. Hepatitis A, una dosis única, incluye nuestro calendario. A los 18 meses ya se coloca DPT, que estas venían incluidas en la penta, pero entonces esta ya no tiene hepatitis B ni hemófilos, solamente estas 3, difteria, tosferina y tétanos. Un refuerzo de polio y la primera y única dosis de fiebre amarilla. Y aquí falta, sí, una columna, un renglón para los 5 años, donde se coloca un refuerzo también de sarampión, paperas y rubeola, polio y DPT. O sea que a los 5 años, doctora, tome asiento, se termina el esquema de vacunación de los chiquitos. De los niños, no, esto es un continuo, faltan las niñas escolares. La vacuna contra el virus del papiloma humano, que protege contra esa infección, que básicamente es proteger contra el cáncer del cuello uterino, se aplica en niñas que hayan cumplido 9 años, ¿cierto? Entonces, a los 9 años las niñas van a tener esa vacunación. Las mujeres en edad fértil también deben vacunarse contra tétano, entonces se les aplica la TD en edad fértil. Cuando es gestante, las gestantes también tienen sus vacunas. Influenza y TDAP, la TDAP es para proteger básicamente contra tosferina. Entonces vacunamos a las madres para que las madres hagan anticuerpos y se los transmitan al bebé por medio de la placenta. Entonces cuando el bebé nace va a tener algún nivel de anticuerpos circulantes y vamos a disminuir pues la probabilidad de que se enfermen de tosferina, porque tosferina también es una enfermedad que mata niños, sobre todo los menores de 1 año, básicamente menores de 6 meses. O sea que este tema de la vacunación básicamente nunca termina. Doctor, un asunto, el tema de los viajeros, el tema de vacunarse según el destino que usted va a visitar es muy importante también en la vida adulta, ¿cierto? Imagínese que un paseo se daña con toda la inversión, toda la plata, todo el gusto que uno quiere por un paseo, por una enfermedad, o peor, que nos traigamos alguna de allá. ¿Qué estamos viendo en este momento? En Europa, brotes en Rumania, en Italia, en Holanda, en Alemania de sarampión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vacunaron a los niñitos y como la doctora nos explicaba, esto es demasiado contagioso. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a trabajar, especialmente en las áreas de la salud, a otros países le exigen tener un certificado de vacunación o evidencia por medio de pruebas hechas en sangre para saber si efectivamente uno tiene protección o defensa contra estos agentes. Entonces,
Entonces sí, para viajar, usualmente recomendamos en las agencias de viajes, medicina del viajero. hacemos algo de medicina al viajero y hacemos una consulta previaje, donde dependiendo del sitio que vaya, recomendamos algunas vacunas. Personalmente siempre recomiendo la de la influenza, porque la causa más frecuente de infección es una gripa y a veces no estamos protegidos. Hay que tener en cuenta que viajamos a otras latitudes donde los serotipos son diferentes. Y sobre todo cuando vamos a Asia, hay que tener en cuenta que en algunas partes hay que vacunar para cólera, en otras partes para salmonela y en otras partes para encefalitis japonesa. Esas son como los principales. Yo siempre recomiendo colocarse al menos una de neumococo antes, porque tenemos muchos problemas de neumococo, y en algunos puntos, lógicamente, fiebre amarilla. Cuando nos metemos a zonas tropicales, ya fiebre amarilla solo es una vez en la vida, como explicó la doctora, no era cada 10 años como era antes, ya es una sola vez en la vida, y acordarse que los mayores de 60 años no se pueden vacunar para fiebre amarilla, porque hay más riesgo de encefalitis y de complicaciones. Entonces esos pacientes deben venir para que uno les dé el certificado. Hay algunos países que exigen que al entrar esto se administre, y hay que aclararlo muy bien, que por su edad no se pueden administrar. Tanto para niños como para adultos, la la vacuna contra la influenza es anual. Sí, porque como decía la doctora, cambia cada nada. Hace 2 años teníamos vacuna trivalente, ahora tenemos vacuna tetravalente y nos están cambiando las cepas. Y es claro, y mucha gente dice, pero es que yo leí en internet que la vacuna en realidad no era muy efectiva. Pues cada año varía la efectividad y estamos teniendo vacunas más efectivas ahora, y por eso hay que vacunarse. Perfecto. Una pregunta para claridad de un televidente. Buenos días también para ti. Tengo un niño de 2 años, quisiera saber qué vacuna debo pagar. De pronto se refiere a la conversación que tuve ahorita con la doctora, sí, frente a que hay algunas vacunas que no están dentro del esquema. Los 2 años, ¿qué podemos decirle? Pues si esta mamá vacunó a su niño con todas las vacunas que están incluidas en el calendario nacional, en realidad a los 2 años la que podría aplicarle sería una vacuna contra meningococo. De la que hablábamos ahorita. Sí, porque hasta los 18 meses debe venir al día, ¿cierto? Si ella ha sido juiciosa y ha asistido puntualmente a las citas de vacunación, a los 2 años no corresponde ninguna, pero como nuestro esquema no tiene contra meningococo, esa sería una para recomendarle, y es una sola dosis. Cierto que ese carnet de vacunación de nuestros hijos debemos guardarlo con el mismo cuidado que el registro civil, sí, y el pasaporte, o sea, es un documento vital. Muy valioso. Sí, sin embargo, el gobierno se ideó una estrategia para superar aquellas pérdidas, porque no falta la mamá que se le perdió, se lo robaron, se le mojó. Entonces, cada que se acude a un centro de vacunación, la persona encargada de vacunar va a registrar los datos del niño, su nombre, registro civil, la dirección, todo en una base de datos que se maneja a nivel nacional. En caso de que se le extravíe el carnet, lo consultan por internet y ahí aparece cuáles vacunas ha recibido, cuándo, qué lote fue administrado, y le pueden regalar una copia, pero la idea sí es conservarlo, pues seguro. Como oro en polvo, consigo, así sí, decimos acá en Antioquia. Una pregunta para el doctor Roncancio, veamos. Muchas gracias por tu mensaje. ¿Una persona mayor de 60 años se puede vacunar contra la hepatitis A y B? Un abrazo también para ti. Entonces, si es mayor de 60 años, yo prefiero vacunarlo primero contra influenza, primero contra neumococo, y asegurar que tenga las 2 vacunas para neumococo. Hay que vacunarlo idealmente contra el zóster, ¿sí? Y esta, digamos que no es la primera que idealmente debemos aplicar, por 2 razones. Una, si se vacunó antes para hepatitis B, lo que se ha demostrado es que la inmunidad persiste durante mucho tiempo. Y hepatitis A esta edad no es lo más relevante, muchos ya han acumulado anticuerpos, entonces en general no. Ahora bien, hay pacientes que, por ejemplo, se van a someter a terapias biológicas, se van a someter a puntos de inmunosupresión, donde se recomienda, o por el riesgo que tienen, por ejemplo, si son médicos, que se vacunen. En teoría se podría hacer, pero no es el principal punto, y preferiría mucho antes que se aplicaran las otras vacunas antes de pensar en estas específicamente. Perfecto, doctora. Para los niños después de los 5 años cumplidos, todas las vacunas en su esquema, ¿qué otra vacuna toca? Ay, no le comprendo, de 6 años en adelante. Es que a mi hijo le da mucha gripa, bueno, sí, la influenza, ¿verdad? Sí, anual. La tetravalente, como decía el doctor. Pero en general, si es un niño que se enferma mucho de enfermedades respiratorias, de gripa, ya lo que yo le recomendaría es que consulte con su pediatra
y determinen si es que el niño es asmático, si es que el niño es muy alérgico o si definitivamente las infecciones son graves y ameritan hospitalizaciones prolongadas o algo así, buscar que no tenga problemas en su sistema de defensas, defectos de la inmunidad, ¿cierto? Entonces ya sería como una consulta más específica y detallada para tratar de ver si es que el niño en realidad tiene algo que no se le ha diagnosticado, porque lo esperado es que los niños que más enferman son los pequeñitos, son los niños de guardería. Sí, así es. ¿Cierto? Entonces las mamás le tienen pánico a la guardería porque se empiezan a enfermar con mayor frecuencia. Pero es donde cogen defensas, ¿cierto? Tú lo has dicho. Es como que es parte del proceso. Es solamente cuando ellos se exponen a los virus, a las infecciones, su sistema inmune va creando defensas para que cuando se vuelvan a encontrar con ese mismo virus ya están protegidos y ya no se van a volver a enfermar, de tal forma que cuando llegan a los 6 años y a la edad de empezar la primaria, la escuela, ya no se enferman tanto. Si este niño tiene 6 años y todavía se enferma mucho, se hospitaliza cada rato, hay que mirar qué es lo que está sucediendo. Doctor, ¿se puede poner 2 vacunas, es decir, 2 pinchacitos de vacunas diferentes en el mismo momento? Pues el mismo día. En general sí, hay algunas en que sí toca alejarlas, pero en general sí preferimos. Son momentos perdidos de vacunación el que le decimos al paciente, venga, voy a aplicarse una y en 3 meses la otra. ¿Sí? Lo que más veo es neumococo e influenza, se pueden aplicar al tiempo, es más, se recomienda que se apliquen al tiempo. Perfecto. Y tenemos otra inquietud en la línea de WhatsApp. Buenos días, soy paciente de 58 años. Buenos días. He padecido diferentes enfermedades, cáncer de mama, diabetes y ahora me diagnosticaron cirrosis por medicamentos. ¿Qué vacunas me puedo poner? Bueno, déjanos ahí un poquito este historial para ver el doctor qué nos dice. Pues claramente por el antecedente de diabetes, influenza es lo que más se recomienda, ¿sí? Anual. Y habría que ver la historia de vacunación para ver si se ha vacunado para neumococo. Idealmente primero hay que poner la vacuna 13 valente para neumococo y según la evolución, si el paciente está inmunosuprimido, se puede poner a los 2 meses la 23, pero si no está inmunosuprimido se recomienda esperar 1 año porque la 23 puede en teoría quitarle un poco de efecto a la 13. Entonces depende mucho de que ir donde el médico para que evalúe bien el calendario de vacunación. Hay unos que ya están vacunados previamente contra neumococo 23 de hace unos años, entonces toca mirar bien y ajustar el esquema para eso. Y antes de irnos a nuestro segundo corte, doctora, tanto niño como adulto, ¿qué hace que yo no deba vacunarme cierto día? Pues, si estoy enfermo me puedo vacunar, si tengo fiebre me puedo vacunar. ¿Hay algunos momentos y situaciones que me indicarían mejor vacúnese después? Sí, mira, y con respecto a eso hay muchos mitos, ¿cierto? Entonces se pierden oportunidades de vacunación que porque el niño tiene gripe y en realidad si tiene síntomas respiratorios leves, el niño puede ser vacunado. Solamente si un niño está tan gravemente enfermo como para estar hospitalizado, no debe vacunarse, se tiene que diferir. Pero incluso la enfermedad febril, si es una temperatura alta y el niño convulsionó o el niño está con una fiebre y muy enfermo, no lo vacunes, mejor esperamos un poquito. Pero que está con moquitos, que está estornudando, que tiene una gripita, pues, pero está en su casa, no ha requerido ni siquiera consulta, no ha requerido hospitalización, puede vacunar al niño. Porque de hecho eso hace que muchos calendarios se retrasen. No he llevado al niño porque es que él vive con gripa y resulta que es un niño que sufre de rinitis alérgica, siempre va a tener moquitos. Mientras no esté hospitalizado, mientras su estado general de salud sea bueno y los síntomas sean muy leves, se pueden vacunar. Perfecto, muy buena esa claridad. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa cortica, ya regresamos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana son las vacunas. Ya volvemos. Y para que dimensionemos el impacto de las vacunas, en particular en las Américas, estas cifras que nos tienen el doctor Roncancio y la doctora Vivas, veamos con los dos, vamos a ver, impacto de las vacunas en las Américas, vamos bajando, subiendo la imagen, por ejemplo. Miremos, por ejemplo, poliomielitis, ¿cierto? Antes de la era vacunal, antes de que se implementaran las vacunas, teníamos 234.000 casos, ¿cierto? En esta década, en 1951 al 55. Después de la vacunación disminuimos a 0 casos, que fue en 1994 el último caso, entonces una enfermedad eliminada. Con sarampión igual, mira, 1 millón de casos, un poco más de 1 millón. Y hemos logrado disminuir a 4.900 entre el 2010 y 2016. Igualmente con rubeola, 370.000 casos y hemos disminuido a 66. Y con esto es importante que se disminuya el síndrome de rubeola congénito,
que es que la madre que padece rubéola en el embarazo y el niño sale muy afectado con sordera, con problemas cardíacos, entonces esa es una vacuna importante también. Tétanos neonatal, muy importante porque puede ser mortal y si no es mortal es una enfermedad terriblemente disminuido con vacunas, entonces, ¿no? De 6.500 casos a 121 en el 2010, todavía se presentan, ¿cierto? Pero ya en muchísima menor medida. Difteria también es una enfermedad terrible, 22.000, un poco más de 22.000 casos y se ha disminuido a 180, aún no está eliminada, pero estamos ejerciendo ya un control sobre ella. Tosferina, se ha impactado con la vacunación, pero todavía hay muchos casos. Hemos logrado disminuir a la mitad, ¿cierto? Pero tosferina es importante porque, como te digo, muchos niños menores de 6 meses mueren por tosferina. Quisiéramos seguir leyendo, doctora, estas cifras para impactar y para tratar de intentar de terminar de convencer a nuestros televidentes frente a la importancia de la vacunación. Yo sé que ustedes la saben, pero igual hay que reforzar este tema. Pero quiero despedirme con esta imagen que es importante para el doctor Roncancio frente a la campaña mundial de vacunación que comienza la semana entrante y que Sana se adelantó. Todos somos superhéroes en este momento. Lo que quiere la Organización Mundial de la Salud es que nos demos cuenta que todos somos importantes. El ministro de Salud, el gobernador, el alcalde, pero también el director del hospital, el médico que está ahí, no tiene que ser especialista, cualquier médico puede mandar vacunas en Colombia. Y si no está dentro del plan obligatorio de salud para adultos, cualquier médico no tiene que ser especialista, puede llenar el formato para dárselo a sus pacientes o hacer la fórmula a los pacientes. Las vacunas han bajado mucho de precio en nuestro país, existen, por ejemplo, las cajas de previsión, las cajas de compensación, muchos centros se hacen campañas en donde las vacunas son o gratis o con mínimo costo para todo el beneficio que presentan. Entonces, y la idea es que también el papá, la mamá, se corresponsabilicen de eso y sepan que tienen que vacunar a su niño. Una vacuna en la que no insistimos mucho ahorita, vacuna para PVH. Eso hay que volverlo a retomar. Virus del papiloma tuvimos virus del papiloma humano, tuvimos algunas experiencias que desafortunadamente hicieron que un proyecto muy bonito que había en Colombia disminuyera su impacto, pero está claro, ya está y tenemos cada vez más evidencia de que la vacuna es segura y de que tenemos una muy buena posibilidad de evitar cáncer en estas niñas. Nos despedimos entonces a la doctora Rosalba Vivas, al doctor Gustavo Roncancio. Gracias por ayudarnos a difundir este mensaje de la importancia de la vacunación y a ustedes gracias por su compañía. Mañana a las 11 de la mañana nuestro tema será la prevención y atención de accidentes caseros en los chiquitos, quemaduras, fracturas, ahogamientos. La idea es prevenir, pero también saber cómo atenderlos en caso de que se presenten. Feliz resto de día para todos. Hasta mañana.